La paz de Dios, hermanos, le damos la más cordial bienvenida. La Comisión de Comunicación Social y la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica del Presbiterio de las Misiones les da la más cordial bienvenida a esta cápsula informativa, de la cual se ha tenido referencia, como ustedes bien ha visto, a lo largo de este mes hemos estado transmitiendo, hermanos, algunos puntos doctrinales, o en este caso en especial un punto doctrinal que sustenta la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Y en esta hora nos encontramos con nuestra hermana María de Jesús Maldonado, a la cual saludamos con mucho cariño. La paz de Dios, hermana. La paz de Dios, hermano Elías, Dios te bendiga. En esta hora, hermanos, vamos a iniciar o vamos a culminar estas tres cápsulas que se han transmitido, hermanos, con el tema de el primer punto doctrinal que rige a nuestra iglesia. Y en este espacio vamos a poder platicar con nuestra hermana Chuy acerca de esta actividad que hemos tenido y que desde luego, hermanos, esperamos que sea de bendición para con cada uno de ustedes. En esta hora, hermanos, vamos a hacer una pequeña entrevista a nuestra hermana precisamente referente a estos puntos doctrinales que nos sustenta en la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Y en esta hora quisiera empezar con el primer punto doctrinal que sustenta nuestra Iglesia. Desde luego, como introducción, quiero hacer una pregunta especial a la hermana Chuy. Hermana Chuy, ¿qué es la doctrina cristiana? La doctrina, hablando solo de la palabra doctrina, significa enseñanza, instrucción. Y al hablar de doctrina cristiana, estamos hablando de un conjunto de enseñanzas registradas en la palabra de Dios. Y estas nos permiten conocer a Dios, cómo relacionarnos con Él y saber cómo debo conducirme en la sociedad que me rodea. Ahí en la palabra de Dios están registradas todas las instrucciones y enseñanzas de Dios para mi vida. Es cierto y podemos reafirmar entonces que la doctrina cristiana es una serie de estatutos, digamos, de normas, de preceptos que se extraen de la palabra de Dios, ¿verdad, hermana Chuy? Así es, así es. La doctrina cristiana mana de la palabra de Dios, no puede salir de otra parte. Y sobre todo, doctrina cristiana se refiere al Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo dejó toda la doctrina plasmada en los evangelios y en toda la palabra de Dios la encontramos. Muchas gracias, hermana Chuy. Siguiente pregunta. ¿Qué conocemos de Dios? Pues conocemos todo lo que es su creación, su poder, su misericordia, su gran amor, sobre todo su gran amor que tuvo por la humanidad, por cada uno de nosotros, al haber enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para rescatar lo que se había perdido. Eh, Conocemos su perdón maravilloso, que cuando aquel que se acerca a él arrepentido es perdonado. Le conocemos a través de su provisión, de su cuidado que ha tenido para con nosotros en todo momento, su paciencia, su bondad, que cada día muestra para con nosotros sus hijos, pero Dios es tan bueno y tan maravilloso que también la muestra para la humanidad, esperando que un día le conozcan y le sigan. Desde luego que cuando hablamos de qué conocemos de Dios, hermanos, estamos hablando precisamente de sus características, de cómo es Dios, cómo mostró su amor. Desde luego que también conocemos a Dios o sabemos de Dios acerca de lo que Él es para con nosotros. Por eso la pregunta, ¿cómo conocemos a Dios? Y la hermana nos ha dado esta solución. Ahora bien, pasemos a otra pregunta más. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Es cierto, sabemos que todo lo que nos rodea es creado por Dios, pero personalmente, ¿cómo conocemos a Dios?
Creo que primeramente conocemos a Dios o lo podemos conocer realmente cuando yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Lo acepté, lo reconocí. Es la forma primaria en la que nosotros podemos conocer realmente a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 1:8, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, primeramente, para que yo conozca a Dios, conocerlo por experiencia, es a través de su Hijo Jesucristo. Y enseguida, pues también su palabra lo revela, su palabra lo da a conocer. A través de toda la escritura, Dios se da a conocer. Hay gente muy intelectual y conoce la Biblia, pero no conoce a Dios. No conoce al Dios verdadero. Ese conocimiento también me lleva a alabarle, a adorarle, ¿sí? Dice un salmo, el Salmo 22:25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Así es como yo conozco a Dios, cuando me gozo en alabarle, en cantarle, en estar en comunión con Él a través de la oración. La oración es un medio hermosísimo que Dios nos permite para también conocerlo, para poder tener esas experiencias vividas de su amor, de su cuidado. La palabra de Dios dice, fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En esa comunión hemos experimentado todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando ha habido problemas, situaciones, enfermedad, problemas fuertes, ahí, de manera experimental, hemos conocido a Dios. Y yo creo que cuando existe la experiencia, es lo más contundente que nos permite conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Precisamente relacionándonos con Él. Desde luego que podemos decir, ¿verdad, hermana? La manera en que nos relacionamos con Dios es a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de el cántico, la oración, a través de esa comunicación que nosotros podemos tener con Dios, es como le conocemos. Dice su palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros vemos precisamente o conocemos a Dios por lo que ha creado y porque también nosotros compartimos esa maravillosa bendición. Amén. Así es. Siguiente pregunta. Desde luego, hermanos, quiero decirles, a lo mejor nos ven un poquito duros, pero es por la falta de tiempo, que realmente tenemos muy poco tiempo. Espero que en próximas ocasiones podamos ser un poquito más extensos en cuanto a el tiempo. Dice la siguiente pregunta. ¿La santidad de Dios impacta mi vida? Definitivamente. Si hablamos de la santidad de Dios, hablamos de un atributo de Dios, en donde se nos dice que solo Él posee la suma de todas las perfecciones morales. El libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 11, nos dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Dios, en su santidad única, no solo rechaza y aborrece el mal, sino que se complace en hacer el bien de manera plena. ¿Cómo impacta esto mi vida? Pues que siendo Dios limpio, puro, santo, sin pecado, desea tener una relación conmigo que soy pecador y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, quien con su sacrificio en la cruz quitó el pecado que me separaba de Dios, y esto lo leemos en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 21, donde conocemos bien, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Así que esa es la forma maravillosa en la que impacta mi vida, que Dios siendo santo, puro, Dios siendo Dios, creador de este universo, desea tener una relación conmigo.
y también su santidad me lleva a apartarme de todo pecado, tener el temor de ofender a Dios, a mi Señor que es santo, porque dice su palabra que nada sucio podrá estar en su presencia. También me lleva a adorarlo, reconociendo su majestad, su grandeza, como los serafines que vio el profeta Isaías, y que ellos, dice la palabra de Dios, que daban voces el uno al otro diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Claro que impacta en nuestra vida la santidad de Dios y que a mí me debe mover, amarlo y a estar siempre en esa relación con Él, pero sabiendo que debo mantener mi vida alejada del pecado y de todo lo que pudiera estorbarme para acercarme a Él. La santidad entonces es un atributo de Dios, Así el es. cual, el cual nos permite reconocer que solamente en santidad habita Dios. Como tal, nosotros podemos aspirar a esa santidad, no por Él, sino por el Espíritu Santo, redarguyendo y permitiéndonos de alguna manera estar en esa comunicación, hermana. Así es, así es. Es la forma en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Eh, Él es santo, pero ya haber sido limpiado y santificado por el Espíritu Santo y limpio y perdonado por la sangre de Jesucristo, es que yo puedo tener esa relación con Él y acercarme a un Dios santo. Eso es lo maravilloso, que nuestra vida puede relacionarse con Él, que es santo. Muchas gracias, hermana Chuy. Y ya por último, como ustedes se dieron cuenta, hermanos, este es pues digamos, una pregunta acerca del tema que nos ocupó en este mes. Y voy a preguntar pues otro cuestionamiento a nuestra hermana. En muchas ocasiones tenemos como doctrina nuestro manual de catecúmenos, en el cual nos habla acerca de las características de Dios o los atributos de Dios, la doctrina que nos rige, los puntos doctrinales. Pero, hermana, ¿cómo podemos ser un testimonio de nuestra doctrina? Hay muchos grupos evangélicos que profesan una fe diferente, bueno, no diferente, sino otros puntos que también están incluidos en la palabra de Dios, pero nosotros como Iglesia Cristiana Interdenominacional, ¿cómo podemos ser un testimonio de nuestra propia o de la doctrina que profesa nuestra Iglesia? Yo creo que dando a conocer a Dios, que es único, que es santo y perfecto, a las personas que nos rodean, ¿cómo lo voy a hacer? Pues viviendo conforme a las enseñanzas de su palabra. Si nosotros somos asiduos lectores de la Biblia y conocedores de la doctrina, sobre todo si ahorita viene a mi mente los principios rectores, si nosotros los vivimos, la forma de vida en base a esos valores, a esos principios bíblicos, nos permitirá compartir a las personas en quién creemos, en quién confiamos, en dónde está basada nuestra conducta. Y esto nos permitirá también compartir las experiencias vividas de su amor, que vienen de la fe que yo he depositado en Dios por el conocimiento de su palabra, como dice, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esas experiencias que he vivido del amor, de su poder, de su bondad, de su misericordia, todo lo que Él es, lo voy a dar a conocer a las personas porque estoy viviendo lo que he aprendido de la palabra de Dios. ¿Sí? Es la forma en que podemos mostrar nuestra doctrina, nuestra enseñanza al Dios único y verdadero. Y recuerdo el apóstol Pablo, estando en Atenas, da a conocer a ese Dios que la gente no conoce, a ese Dios que muchos dicen conocer, pero que realmente no lo conocen mientras no lo hayan experimentado en su vida.
El apóstol Pablo decía que a ese Dios no conocido, que era un altar más, dice, es al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Este Dios creador y maravilloso es el que nosotros podemos dar a conocer a través de, de las enseñanzas que yo he recibido de la palabra de Dios, de la doctrina, de las indicaciones que el Señor ha dejado en mi vida. Eso es lo que yo debo vivir, debo creer para poder compartirlo a los demás. Hace algunos años estaba trabajando en una empresa y recuerdo, hermana, que pues como siempre en muchas ocasiones se ha testificado, eh, mis compañeros de trabajo me decían, tú eres diferente. Y desde luego que ahí había otras personas que se decían cristianos, pero realmente nosotros tenemos que dar testimonio por nuestras acciones. Es cierto, desde luego que hay grandes corrientes actualmente de cristianos, pero debe de impactar en nuestra vida, primeramente, ese conocimiento de Dios. Dios es santo, Dios es omnipotente, todo lo sabe, todo es amor. Esos características o atributos de Dios deben de impactar en nuestra vida para que asimismo podamos reflejar lo que Dios ya nos ha dado a nosotros, amor, pues no sé, bondad, misericordia, y que nosotros a su vez podamos transmitir estas cualidades que Dios ha manifestado en nuestra vida, poderlas transmitir a nuestros semejantes. Hermanos, agradezco a Dios y a nuestra hermana Chuy esta bendición que nos ha permitido el poder estar con ella. Quisiera seguir platicando con ella, pero el tiempo es muy corto. Lo único que quiero mencionarles, hermanos, agradezco a nuestra hermana Chuy que ella ha permitido que podamos platicar y sobre todo, hermanos, que dé a conocer a través de la Comisión de Educación Cristiana Evangélica esta enseñanza que debe de permanecer y ser evidente en la vida del cristiano. Ser evidente este primer punto doctrinal que es la personalidad de Dios. Que la personalidad de Dios esté en nuestra vida y sea radiar a todos nuestros semejantes. Agradezco, hermana Chuy. Yo quisiera pedirle de favor, hermano, si usted nos pudiera compartir su página de Facebook para que si alguien está interesado pueda hacerle llegar sus mensajes, sus peticiones y que usted se pudiera poner en contacto con ellos. Pues no estoy segura, pero creo que mi página nada más dice María Maldonado. Y La con gusto podemos, yo les puedo atender, podemos dialogar, podemos platicar. Hablar de Dios es maravilloso y sobre todo lo que Él nos ha dado. Lo que nos ha dado a través de todos los años que le hemos conocido ha sido una bendición increíble para mi vida. Y adelante. y también, hermana, quisiera preguntarle, ¿en qué iglesia ministra? En la iglesia La Nueva Jerusalén de la zona Poniente 1. Que se encuentra ubicada En Alfredo del Mazo, número 62, letra A, Colonia Ahuizotla, en Naucalpan, Estado de México, muy cerca del Metro Toreo. Agradezco, hermana Chuy, su tiempo, sus atenciones. Seguiremos, hermanos, trabajando con ustedes a lo largo de este año, apoyados de la sierva de Dios, nuestra hermana Chuy, con la comisión que el Señor le permite presidir, la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica. Hermanos, les pedimos que si ustedes están interesados, nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios. Les doy el correo de la Comisión de Comunicación Social y es el siguiente: C, comisión
C de comunicación, S social. O sea, ccs.misiones@icr-medio-misiones.org. El correo de la comisión está para su disposición, hermanos, para que nos hagan llegar sus preguntas. Recuerde que el próximo mes vamos a tener la participación también de los hermanos que forman parte de esta comisión con el segundo punto doctrinal. Desde antemano agradezco a nuestra hermana Chuy y les agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, que hayan estado presentes, y les pedimos que compartan este video para que también más gente pueda conocer el amor del Señor en la vida del cristiano. Sin más por el momento, me despido, hermana Chuy. La paz de Dios. La paz de Dios.